Entre el 29 de noviembre del año 32 y el 3 de enero de 1933, la Virgen María se apareció casi todos los días, durante 33 ocasiones, a 5 niños en la localidad de Boring. Boring está situado en el sudoeste de Bélgica, a 10 kilómetros de la frontera francesa, y en aquellos años pues, era una pequeña población de 2.000 habitantes. Son unas apariciones en las que se han involucrado 5 niños, y por primera vez en la historia, durante el proceso de las apariciones, estos niños fueron sometidos a controles médicos y multitud de experimentos con luces, colores, pinchazos, para de alguna manera observar y documentar sus reacciones. A modo de ejemplo, en la última aparición que ellos tienen, el 3 de enero, los niños que estaban rezando se detuvieron todos a la vez al iniciar un Ave María y cayeron juntos de rodillas con un chasquido que, aparte de sobrecoger a todo el mundo, era imposible de que fuese coordinado de una manera artificial, ¿no? En otra ocasión se les presentaron a los 5 niños de un modo independiente y sin previo aviso 75 imágenes de distintas vírgenes para que indicasen la que más se parecía a la que estaban viendo en sus apariciones, ¿no? Y los 5 rechazaron 73 de esas 75 y únicamente duraron entre 2 modelos que además eran muy similares entre sí. Y ya cuando habían pasado las apariciones, en el año 35, a los niños se les mostraron, también por separado y por sorpresa, 44 tonalidades del azul para el que eligiesen el tono del manto de la Virgen. Y unánimemente los 5 niños, sin saber que estaban siendo sometidos a la vez a ese tipo de prueba, indicaron un color que correspondía exactamente con el que habían visto en la Virgen, ¿no? Al mismo tiempo fueron las primeras apariciones que se recogieron desde la primera por los medios de comunicación. A la última aparición acudieron más de 20.000 personas y desde el primer momento, pues justo en el primer año, a lo largo del año 33, más de 2 millones de personas pasaron por Boring, ¿no? O sea que fueron de alguna manera unas apariciones muy mediáticas. Y eso explica, pues bueno, el método tan especial que siguió la Iglesia con su prudencia, con su sabia prudencia, para proceder al reconocimiento, como luego más tarde analizaremos. Los videntes pertenecían a 2 familias, la familia de Gembre, que estaba compuesta por 3 hijas, de las que 2 fueron videntes. La mayor no tuvo la fortuna de ver a la Virgen, siempre fue como muy crítica, quizá pues por envidia a sus hermanos, y la madre, Germaine, era viuda porque su marido había fallecido. Las niñas tenían 14 años y 9, que eran las 2 niñas, ¿no? Es curioso indicar que muchas veces esta familia siempre estuvo como despreciando, eran gente muy alejada de la Iglesia, y desde el primer momento pues bueno, habían sido como muy críticas, aunque la madre de alguna manera fue evolucionando hacia creer a sus hijas, ¿no? La familia Boisson eran 3 hijos que fueron los 2 videntes, los 3, en este caso fueron los 3 hermanos, donde solo únicamente había un chico, que era Albert, de 11 años, y las otras 2 eran 2 niñas de 15 y de 13 años, ¿no? Es curioso que en este caso el padre era un empleado del ferrocarril que tenía una tienda en la calle principal del pueblo, pues para completar sus ingresos, y eran los 2, el matrimonio, muy activos miembros del Partido Socialista belga, ¿no? Y no tenían ninguna práctica de la fe, ¿no? Y sufrieron mucho con las apariciones, de hecho se vieron obligados a cerrar la tienda, perdieron ese sustento, pero los 2 se convirtieron con motivo de esas apariciones, ¿no? Con lo que aquí vemos una vez más el regalo y la transformación que supone tanto para los videntes como para la gente del entorno de esos videntes, a pesar de los sacrificios que supone pues enfrentarse a un fenómeno de estas características. La primera aparición se produce un martes, un 29 de noviembre, cuando los 2 hermanos de la familia Boisson fueron a recoger a su hermana, que estaba jugando con las 2 niñas de la familia de Gembre en las proximidades del colegio, un convento de las Hermanas de la Doctrina Cristiana, que era pues, bueno, la principal institución educativa de la población. Allí Alberte, que es el primero en verla, ve una señora vestida de blanco que se va aproximando a la zona donde ellos estaban, ¿no? Las 4 niñas se quedan impactadas
y al mismo tiempo, pues bueno, empiezan a gritar y corriendo acuden al colegio, llaman a la puerta muy asustadas para pedir ayuda, ¿no? Y cuando las hermanas abren la puerta, ven hacia donde le están indicando los niños que se está apareciendo la Virgen y no ven nada, ¿no? Con lo que la religiosa que ha abierto la puerta las envía a su casa, ¿no? Por el camino se encuentra una persona que les diga qué es lo que les ocurre, ellos dicen que han visto una señora vestida de blanco, llegan a sus casas y lo que es tradicional siempre en estos casos, ¿no? La familia no les cree, les mandan guardar silencio y ellos lo van contando y pues bueno, se va empezando a difundir por la zona la aparición, ¿no? Es importante también el ver que aunque hay incredulidad, los padres cuando empiezan a ver la reacción de sus hijos, pues empiezan a tener dudas y a de alguna manera pues empezar a cuestionarse pues si puede ser verdad o no lo que sus hijos están viendo, ¿no? Las siguientes apariciones transcurren entre el 30 de noviembre y el 1 de enero, casi todos los días, pero lo curioso de estas apariciones es que en casi todas de ellas la Virgen permanece en silencio, ¿no? Únicamente en esa segunda aparición del 2 de diciembre, ante la insistencia de muchas personas a los niños, la Virgen habla por primera vez y únicamente dice: sed siempre buenos. Y los niños responden que iban a ser buenos, ¿no? Ante esas preguntas, luego posteriormente le preguntan si es la Virgen Inmaculada, la Virgen siempre permanece en silencio y de alguna manera esos niños se ven sometidos a mucha presión porque incluso cuando se acude al párroco para que de alguna manera pueda interpretar ese mensaje de sed siempre buenos, pues concluye, como no podía ser de otra manera, que es una declaración pues insignificante, ¿no? Que no puede ser que la Virgen, la Madre de Dios, si viene a la tierra, pues diga algo tan simple, ¿no? Con lo que muy posiblemente pues él rechazaba que ese mensaje fuese sencillo, ¿no? Hubo una pugna muy importante en aquella época entre lo que era la prensa socialista y anticatólica con los medios católicos y los niños, que de alguna manera pues ellos seguían defendiendo siempre la veracidad de esas apariciones, ¿no? Y los niños se encontraban incomprendidos porque no encontraban a nadie que les apoyase, ¿no? Únicamente su sustento era la mirada de la Virgen cuando rezando el rosario durante todas las apariciones les sonreía mientras ellos estaban rezando, ¿no? Lo que sí que es curioso, es lo que se produce siempre, es que la parroquia de repente empieza a tener una gran afluencia de fieles, ¿no? Y el sacerdote, que en un primer momento había sido tan crítico, pues empieza a escuchar confesiones, conversiones, cambio de conducta de las personas, y es lo que le hace pues empezarse a poner en guardia, porque de alguna manera él no entendería qué fenómeno se estaba produciendo en su parroquia. Al mismo tiempo empieza a acudir multitud de peregrinos y curiosamente el 8 de diciembre la madre de los niños, la María Luis Buisson, comulgó por primera vez en 10 años, después de haberse confesado, ¿no? Los padres también pues sufren multitud de pruebas, como los padres Buisson, que al final pues cierran la tienda porque con tanto público que iba únicamente a curiosear, pues no podían vender nada, ¿no? Y sorprendentemente Héctor Boisson, el padre, que como he dicho anteriormente, pues era un miembro significativo de la agrupación socialista de la población, empezó también un proceso de conversión y acabó recibiendo los sacramentos, ¿no? Y frente a las burlas de todos sus amigos del Partido Socialista, pues él defendía firmemente pues la certeza de esas apariciones. El 17 de diciembre, la Virgen pidió a los niños que se construyese una capilla en el lugar de las apariciones, como luego ocurriría, ¿no? Y lo que sí que es curioso es que siempre el relato era el mismo de todas las apariciones, porque cuando la Virgen se aparecía, los niños caían a la vez de rodillas y no sentían ningún dolor. Y luego los niños se rezaban el rosario de manera natural, pero en un momento determinado, al unísono, empezaban a elevar su voz con un tono altísimo y rezaban muchísimo más rápido, con una vocalización que fuese casi ininteligible de la velocidad que tenían cuando rezaban, ¿no? Así fue transcurriendo el mes de diciembre, y el día 28 les anuncia que en breve pues va a volver a visitarles en lo que va a ser su aparición definitiva, lo que a los niños les llena de una gran tristeza. Y así ocurrió al día posterior, el día 29 de diciembre, en el momento que la Virgen se despedía de los niños,
abrió sus brazos y se hizo visible en su pecho un corazón que brillaba como si fuese de oro. Es por lo que se llama la Virgen del Corazón de Oro, ¿no? Y ahí se hace referencia al Inmaculado Corazón de María, que había sido ya anunciado en Fátima, y la gente le empieza a llamar como la Señora del Corazón de Oro, ¿no? El 30 de diciembre hubo otro mensaje de la Virgen donde a los niños les decía, así como la primera les ha dicho que fuesen buenos, la segunda que recen mucho. Y ya el 1 de enero del 33, justo había pasado ya el año, había cambiado ya el año, vuelve a insistir con rezad siempre, ¿no? Y les anuncia que el 3 de enero va a ser la última aparición. En ese día se concentraron multitud de personas y a los niños pues les fue muy difícil llegar al lugar de las apariciones. Se siguió la misma dinámica y ahí cada niño recibió un secreto, ¿no? El primero fue Gilbert, donde la Virgen le anuncia un secreto y le dice, esto es entre tú y yo y te pido que no hables de esto a nadie. Y a continuación se desapareció. Lo mismo ocurrió con Gilberte Boisson, otra de las niñas videntes, donde les dice un secreto y le indica, yo convertiré a los pecadores, y también se despide con un adiós. El tercero fue Albert, que también utilizó la misma fórmula con el adiós, y en la cuarta aparición está el reconocimiento por parte de la Virgen, donde indica, yo soy la Madre de Dios, la Reina del Cielo, y rezad siempre, y también se despide, ¿no? El quinto vidente, los días anteriores hubo una pugna porque tuvo un mensaje especial solo para ella, luego alguna vez se avergonzó, reconoció que no la quería ver más, hubo ahí una lucha por las típicas pugnas de niños casi adolescentes, y veía que se acababan las apariciones y que ella no recibía nada, no recibía ningún mensaje, ¿no? Entonces, al cabo de un tiempo, porque ella sigue rezando, cuando la Virgen se despide de los otros 4 videntes, se le aparece la Virgen solo a ella y le indica, ¿amas a mi hijo? Y al del sí de respuesta, la Virgen le pregunta, ¿me amas a mí? Como de alguna manera diciéndole pues lo que había pasado anteriormente, pues si cambiaba, y ella dijo que sí, y la Virgen le pide que se sacrifique por ella, ¿no? Con lo que al final tenemos un mensaje donde si algo llama la atención es la sencillez de las palabras de la Virgen a los videntes, ¿no? Porque de las 33 ocasiones, la Virgen únicamente habla en 19 apariciones, con 5 frases que son pues muy primarias, ¿no? En el sentido que yo soy la Virgen Inmaculada, sed siempre buenos, yo convertiré a los pecadores, soy la Madre de Dios y la Reina del Cielo, rezad siempre, y a la pregunta de ¿amas a mi hijo y me amas a mí? Sacrifícame por mí. Con lo que es una catequesis muy simple, donde ese mensaje de la Virgen pues fue únicamente para rezar y trasladar la importancia de la oración que tenemos que tener todos los cristianos. Al final podemos ver también cómo transcurre la última aparición y ese último vidente, esa Fernández, que ante la duda que había tenido previamente, se puede concluir también que ante el sacrificio que ella continúa rezando cuando los otros 4 videntes ya la Virgen se ha despedido de ellos, la Virgen satisface nuestras peticiones. Una vez terminan estas apariciones, pues la Iglesia belga se encontró ante una decisión complicada, ¿no? Es por lo que, por la repercusión mediática que habían tenido, la sencillez del mensaje, la trascendencia social, por lo que el Vaticano decide por primera vez sustraer al obispo del lugar, que era el obispo de Namur, que era la diócesis en la que estaba encuadrada Boring, el juicio sobre el carácter natural de las apariciones, ¿no? Es la primera vez que la sede apostólica Roma toma las competencias sobre el tema y nombra una comisión presidida por el cardenal primado de Bélgica como responsable de las apariciones. Pero en el año 42, ese cardenal primado de Bélgica reconoció que las investigaciones que se habían llevado a cabo no permitían alcanzar ninguna conclusión definitiva. Eso en el año 42. Pero de todos modos, en el año 43 fue autorizado el culto a Nuestra Señora de Borín en el lugar de las apariciones y se inicia la construcción de la iglesia. 7 años después, en el año 49, el obispo de Namur, y una vez también recibe la autorización tanto del cardenal primado, que había presidido la comisión de investigación, como de la Santa Sede, reconoció el carácter sobrenatural de esas apariciones con un decreto en el que se reconocía que la Reina del Cielo se apareció a los niños de Borín
especialmente para manifestarnos con su corazón maternal, haciendo referencia a ese corazón de oro, su insistente llamada a la oración y su potente mediación para la conversión de los pecadores. Y como prueba de la sobrenaturalidad de esos acontecimientos, hacía referencia al carácter milagroso de 2 apariciones obtenidas por la intercesión de Nuestra Señora de Borín. O sea, esos 2 milagros, al igual que ocurre con los procesos de canonización, de declaración de santidad, pues fueron la base para que la Iglesia reconociese el carácter sobrenatural de esas apariciones, ¿no? Y en ese mismo año, pues el Vaticano otorgó el oficio divino y la misa propias para la Iglesia de Bélgica en el día de esas apariciones, ¿no? Los 5 videntes se casaron, tuvieron hijos y en la actualidad únicamente vive uno de ellos y se le puede ver muchos días rezando el rosario con toda naturalidad en el santuario de las apariciones, ¿no? Y como símbolo de esa devoción, pues siguen acudiendo muchos peregrinos y cada año visitan ese santuario aproximadamente unas 200.000 personas.